El Departamento de Educación, antes de comenzar con la pandemia, se encontraba en una situación vulnerable. Habían ocurrido los temblores en enero y si nos vamos un poco más atrás de los temblores, había ocurrido el huracán María. Y cuando se da lo del cierre ya a nivel de país, el Departamento de Educación básicamente se encontraba sin plan para manejar esta situación, esta emergencia. Tengo dos hijos, uno que está en el grado 11 y otra niña que está en cuarto grado. Para estos momentos ha sido bien difícil el tener los dos roles, tanto de maestra y madre, en forma simultánea. Y entonces ha sido algo que nos ha cambiado la dinámica de la casa, del hogar. Además, mi esposo también es maestro. Y siempre ocurren situaciones en las que uno tiene que de momento interrumpir una clase para ayudar, por ejemplo, a mi nena, que es la más pequeña, cuando ella necesita escribir algo. Muchachos, vamos a esperar que se siga uniendo la gente y empezamos, ¿está bien? Los educadores pues somos psicólogos, somos terapistas, lo que sea, y obviamente con esto de la pandemia pues toda esa relación estudiante-maestro, que no es tan solo una de educativa, sino afectiva, pues se ha visto afectado. Voy aquí entonces a comenzar. Es importante que ustedes conozcan que cuando se estudia una lengua o cuando se estudia un idioma, pues existen distintas ramas de lo que se llama la gramática y datan, según los libros de gramática y de historia, desde el siglo V antes de Cristo. Es decir, que desde esa época comenzaron a estudiar cómo era que funcionaba la lengua o los idiomas, cómo era la estructura. El teletrabajo no es un privilegio, el teletrabajo es un sacrificio. Todavía me faltan unos cuantos estudiantes aquí. Aunque los estudiantes se puedan conectar y puedan recibir alguna información, algún contenido de la clase que uno está impartiendo, uno no puede constatar si lo que uno está haciendo realmente está teniendo resultados. La Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1, sección 2, establece que el país lleva a cabo un conteo de la población cada 10 años. ¿Dudas hasta aquí con el tema? Aparte de Alondra, necesito que alguien más me conteste, por favor. Estoy esperando. Tengo estudiantes que se pueden conectar, pero entonces hay que aclararle. Esos estudiantes a veces te escriben a las 2, a las 3 de la tarde, después que ya tú le diste clase, incluso te escriben a las 8 de la noche, a las 9. Obviamente, pues uno trata de contestarle a todo el mundo, pero nosotros no es para estar trabajando 16 ni 18 horas al día. Ser maestra aquí en Puerto Rico es bien difícil ante la carencia de recursos y ante todas las dificultades que el mismo sistema le pone a uno. Pero decidí ser maestra porque sé que puedo aportar, puedo dejar mi semillita y puedo intentar cambiar el curso de la historia de este país para que pues, seamos más conscientes y más justos a la hora de vivir y de convivir aquí como ciudadanos. Ay, Dios mío. Estamos empezando la semana.